Revisaremos algunos aspectos en lo que se refiere a la aplicación de funciones de Excel. Veamos cómo buscamos una función y una aplicación. Tenemos una hoja que se llama Buscar función y en el menú de Excel tenemos la pestaña Fórmulas que nos permite entonces hacer uso de la inserción de funciones, como por ejemplo la de autosuma. Aquí tenemos la función aplicada. Vamos a eliminar estas. Y cuando queremos usar una función, tenemos que elegir la celda donde va a quedar instalado el resultado de la función y que contendrá al mismo tiempo a la función. Aquí nuestro interés es sumar esta columna. Insertamos la función autosuma, tenemos un selector acá, podemos insertar suma, un promedio o cálculo de promedio, contar los números. Por ejemplo, acabamos de insertar contar, son 10 los números que contiene este rango. Borramos y estas funciones están incorporadas en las tablas como ya hemos visto anteriormente. Si usamos la barra de fórmulas, aquí tenemos al lado también el icono de insertar función. Insertar función. O simplemente escribir la función a partir de su nombre. Como no siempre podemos recordar los nombres de las funciones, es preferible entonces usar la búsqueda de la función, que al pinchar FX nos aparece entonces este catálogo o formulario de búsqueda. Nos ofrece las que recientemente se han usado acá para elegir una de estas, o simplemente si queremos buscar una, tendríamos que escribir entonces una descripción o un nombre para con el IR seleccionarla. Y la otra es elegir de las últimas que hemos utilizado. Y se nos insertó entonces aquí en esta celda la función. Automáticamente Excel va por anticipado y determinó que teníamos estas cantidades listas para sumar. Eso no implica que automáticamente debamos entender que esta función se aplica desde abajo hacia arriba para sumar, como fue en las tablas. Nosotros podemos ubicar esta función en cualquier parte de la hoja. Lo concreto es que aquí tenemos entonces inmediatamente un rango establecido de la A1 a la 11, A11. Tenemos esa opción ahí. O podemos simplemente, si borramos acá, marcar el rango de suma que no incluya la fila 11, por ejemplo, y tenemos ahí de la A1 a la A10. Y tenemos el total, ahí tenemos entonces la función nuevamente. Ahí la tenemos. Entonces, en esta función, la de suma, un número, el primer número que se suma puede ser perfectamente un rango de números ya sumados, como es el ejemplo en este caso. Pues bien, nosotros, si quisiéramos aquí en esta celda, en la celda B12, quisiéramos sumar la celda A12 más un número, una posibilidad es simplemente crear una fórmula, como por ejemplo, igual esta celda más esta otra celda. Y tenemos ahí entonces la aplicación de una fórmula. Pero también podemos hacerlo con la función. Esto significa entonces que aquí vamos a insertar una función, vamos a fx, seleccionamos suma,
Y nuestro primer número va a ser, por ejemplo, vamos a borrar ahí porque automáticamente genera un rango. Vamos a definir que el número 1 comprenda al rango de A1 a A10. Y el segundo número será esta constante que está en B1. Y entonces aceptamos y tendremos entonces aquí la suma usando la función suma en vez de una fórmula. Bien, acá en esta otra celda tenemos el mismo dato. Como resultado 1156 tenemos también la suma puesta en esta celda de este rango más este número. ¿Qué queremos decir con esto? Simplemente que la función la podemos ubicar en cualquier parte del libro o de una hoja y vamos con la función a buscar la información que va a ser sumada. Si borramos acá y nos vamos a una nueva hoja, por ejemplo, tenemos esta hoja 2, perfectamente nosotros podemos decir, aquí vamos a poner la suma de un rango más el número que está en la hoja buscar función. Entonces, insertamos acá la función suma y nuestro primer número lo vamos a buscar acá y ponemos el primer rango que nos dice en el rango de A1 a 10 de la hoja buscar función, más el número 2 que está también en la hoja buscar función, que es B1. Y tenemos entonces el resultado. Tenemos el resultado de esto en otra hoja con información que proviene, como vemos acá, de la hoja buscar función. Entonces, conclusión, nuestras funciones nos permiten independizarnos de tener que hacer un cálculo sobre en alguna celda cercana o aledaña a donde se encuentran los datos, podemos ubicar una función en cualquier parte del libro. Acá, si nosotros buscamos, rastreamos los precedentes, ¿de dónde viene esta información? Y aquí nos dice, esto viene de otra hoja. Eso es lo que nos está indicando acá, que viene de otra hoja. ¿Mm? Bien, de esta manera entonces vemos lo práctico que resulta la aplicación de funciones más que la creación de fórmulas, en especial cuando se trata de calcular promedios, contar números o sumar, que son operaciones frecuentes en el manejo de información de tipo administrativo.